Ya. Buenas tardes, mi nombre es Sara Salinas y voy a desarrollar el ejercicio 8 de cálculo 1. Este ejercicio me dice, dadas las funciones f y g y un punto x0 en el dominio de f y el dominio de g, si f no es continua en x0 y g tampoco, ¿puede ser f más g continua en x0? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Me están diciendo f y g son funciones. x0 pertenece al dominio de ambas. F no es continua en x0 y g tampoco es continua en x0. Yo lo que voy a demostrar acá es que f más g sí puede ser continua en x0, que es la pregunta que me hacen. ¿Puede ser f más g continua en x0? Entonces, de esta forma, como f no es continua, podemos decir que menos f tampoco es continua. Y además, como f no es continua en x0, menos f tampoco lo va a ser. Tampoco va a ser continua en x0. Por lo tanto, si nosotros tomamos g igual a menos f, nos queda este arreglo acá, que es f más g, que es la pregunta que nos hacen, igual a f más menos f, como nosotros tomamos g igual a menos f, igual a 0 de f, donde nosotros sabemos que 0 de f es la función nula. Y la función nula es continua en todo su dominio y en particular en x0. Por lo tanto, f más g sí puede ser continua en x0, que es lo que nos preguntaban.